En el periodismo de investigación, tú no escoges las historias te escogen a ti. La noche del 26 de septiembre de 2014 desaparecieron en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Se los había tragado la tierra. La versión oficial de los terribles sucesos comenzó a articularse con rapidez y evidentes absurdos. Pronto comprendí que la historia de los 43 estudiantes era una historia clave para México, porque no solo revelaba la brutalidad de la desaparición de estos jóvenes, sino que rápidamente se reveló la brutalidad del propio gobierno para tratar de acallar, de callar, de ocultar lo que había estado pasando y crear otra verdad distinta a lo que realmente había ocurrido. Fue ese primer reportaje que desemboca hoy en lo que es el libro La verdadera noche de Iguala. A través de mi investigación pude entender cuál era el grupo criminal que realmente tenía control sobre esa zona en esa época. Pude dar con un contacto con un informante dentro de este grupo criminal, quien me narró lo que realmente había pasado esa noche. De acuerdo a la versión que proviene de este grupo criminal, es que en estos dos camiones había un cargamento de heroína con un valor de cerca de $2 millones. Esa noche, el capo que controlaba la plaza y sus alrededores es notificado que los camiones habían sido robados y que estaban en la ciudad con el cargamento. El capo, de acuerdo a esta versión, que repito, proviene de este grupo criminal, habría llamado directamente al coronel Rodríguez Pérez, quien supuestamente estaba bajo su nómina, al igual que otros funcionarios de la propia PGR en Iguala, pero el capo decide llamarle a la única entidad, a la única persona que tenía el poder para coordinar esa noche un operativo. Y esa persona, o ese poder, o ese organismo, era el 27 Batallón de Infantería, que estaba por encima de las demás dependencias que estaban del gobierno federal, estatal y municipal que estaban presentes en la ciudad. Y es este capo quien le ordena supuestamente al coronel recuperar su droga, bajo la amenaza de que en eso le iba la vida al coronel. Y es así como el coronel decide armar todo un operativo para detener a los camiones y poder recuperar la droga. De acuerdo a la versión que yo he recibido, no había en un principio una intención de matar a los estudiantes o de desaparecerlos. La única instrucción que había era recuperar los $2 millones en heroína. Cuando se está llevando a cabo la recuperación de la droga en estos dos camiones Estrella de Oro, uno en la calle Juan N. Álvarez, otro en Periféricos cerca del Palacio de Justicia, presuntamente, de acuerdo a esta versión, los estudiantes que iban a bordo de estos autobuses se dan cuenta de que están sacando droga. Y es así como el ejército, junto con las demás dependencias, deciden que no puede haber testigos. Y es en ese momento, entre las 10:30 y 11:15 de la noche del 26 de septiembre de 2014, que se toma la decisión de desaparecer a los testigos. Hay una fuente de información que me hace saber de la existencia de un documento clave que hasta este momento ha querido ser o ha sido escondido por órdenes de la Presidencia de la República. La PGR tiene en sus manos dos investigaciones clave sobre la propia investigación realizada por la PGR de los hechos ocurridos contra los 43 estudiantes. Estas dos investigaciones, una concentrada totalmente en Tomás Herón de Lucio y su actuación, y la otra es todo un expediente donde se habla de cada uno de los tomos que conforman el expediente de la desaparición de los normalistas. Y en este propio expediente de la PGR, prácticamente que realizó un fiscal honesto, un fiscal valiente, César Alejandro Chávez Flores, quien era visitador general de la PGR, quien le propone a Arely Gómez, la hace poco Procuradora General de la República, hacer una indagatoria interna, una auditoría
una auditoría legal a la investigación realizada por la PGR para poder descubrir las inconsistencias, las irregularidades que había en el caso, porque la propia PGR calcula que en poco tiempo, antes o después de dejar el gobierno, el señor Enrique Peña Nieto pueda ser sujeto a un juicio en una corte internacional. En esta investigación, en sus conclusiones, se ordena investigar al capitán José Martínez Crespo por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Se ordena investigar a la Policía Federal, no solo a Víctor Manuel Colmenares Campos y a Emanuel Pérez Arizpe, sino a todos los demás oficiales de la Policía Federal. Se encontraron cartuchos que solo correspondían al armamento G3 que esa noche solo portaba el ejército mexicano. Y en estos cartuchos, diseminados en las calles, más de 19 cartuchos, en el culote viene la marca FC, que es fábrica de cartuchos. Nadie más puede tener acceso a estos cartuchos más que el ejército, que estaban en la escena del crimen. Bueno, en esta visitaduría, en los resultados de la visitaduría general, se ordena una investigación al armamento que esa noche portaba el ejército y se ordena una investigación muy específica a todo el 27 Batallón de Infantería, a todos los militares que estaban activos esa noche, para descubrir realmente cuál fue su papel durante esa noche. En esta investigación, en esta visitaduría, encuentra exactamente lo que encontré yo en mi investigación. Y pude hablar directamente, fui la primera periodista que habla con los principales acusados de supuestamente haber orquestado y haber sido los supuestos autores materiales del ataque y desaparición contra los estudiantes. Me refiero a policías municipales de Iguala, policías municipales de Cocula, al propio alcalde José Luis Abarca, a su esposa, a quienes pude entrevistar a supuestos miembros de Guerreros Unidos. La lección que este caso ha dejado a México no debe olvidarse. Cualquiera de nosotros puede ser uno de los 43, también de los detenidos arbitrariamente y torturados de manera infame. No se trata solo de un tema de justicia elemental para las familias que buscan desesperadamente a los suyos. Significa dar un ejemplo de justicia a un país que debe salir de este agujero profundo de corrupción, impunidad y violencia. El derecho a la verdad es un derecho fundamental por el que hay que luchar todos los días.